Normalmente sigo a gente con mi misma metodología de entrenamiento, aunque es verdad que también me gusta seguir a personas que entrenan de forma distinta, simplemente para aprender nuevas formas de hacer las cosas o simplemente de dar un toque diferente al entrenamiento. También es verdad que hace años me di cuenta de que en un programa a veces menos es más. Con esto quiero decir, y lo he comentado muchas veces, que a veces utilizas menos ejercicios, menos volumen, y de repente parece que empiezan a llegar más resultados simplemente haciendo eso. ¿Por qué? Porque igual estábamos haciendo demasiado, porque igual estábamos muy pendientes de, por ejemplo, meter muchos ejercicios, de meter un montón de volumen, sin importarnos, sin darnos cuenta de que quizás lo más importante era sencillamente hacer un par de ejercicios o tres, pero que fueran realmente los que necesitábamos. Así que hoy voy a hablar un poco aquí en este podcast acerca de cómo customizar de forma simple el entrenamiento y os voy a dar un ejemplo de cómo trabajo yo el hombro. Así que estoy seguro de que a más de uno os va a resultar de ayuda. Antes de nada, como siempre, os recuerdo que me encontráis en mi web ivyamazares.com, ahí os echo una mano para entrenar mejor. Y si queréis recibir la newsletter cada 15 días, la tenéis en lifters.es. Y lo dicho, como digo, hace años me di cuenta de que utilizando menos ejercicios, pues podía obtener más resultados sencillamente porque hacía un par o tres ejercicios que me gustaban, con los cuales estaba motivado, les podía exprimir al máximo y no tenía que andar haciendo, por ejemplo, 8 o 9 ejercicios cada día de entrenamiento. Esto me suponía no solamente un lastre a nivel físico, sino también a nivel mental. Lo he comentado varias veces, el hecho de pensar que tenemos que hacer un montón de ejercicios después hace que involuntariamente ya nos estemos guardando, nos estemos reservando porque sabemos lo que viene después. Es como, por ejemplo, si te meto una prensa, luego unas zancadas, una extensión de cuádriceps, un peso muerto y luego te digo, bueno, pues para terminar la rutina vas a tener sentadilla, ¿no? Sentadilla libre. Y dirás, bueno, pues entonces en estos ejercicios, aunque no lo digas directamente, pero sí inconscientemente, te vas a ir guardando un poco porque sabes que el plato fuerte se viene al final con la sentadilla, entonces te tienes que ir reservando un poco. Y con esto de reservarse, lo que suele pasar también es que no obtenemos luego resultados y no vemos cambios. Sencillamente porque tenemos que hacer un trabajo efectivo en cada serie, porque tenemos que hacer cada ejercicio a la máxima intensidad posible, porque tenemos que hacer repeticiones que cuenten. Y si yo me estoy guardando en un ejercicio y en otro para finalmente en un movimiento en concreto hacer 3 series efectivas o 4 series efectivas, pues al final lo que ocurre es que sí, he hecho un montón de trabajo, he acumulado muchas series pero que realmente no sirven para mucho y he hecho simplemente 4 series efectivas que a la hora de ganar fuerza o músculo, pues van a servir, evidentemente, pero quizás no tanto como si hubiera acumulado un poco más de trabajo efectivo. Así que, por eso normalmente digo que cuando vayamos a plantear o vayamos a modificar un programa de entrenamiento, lo primero que tenemos que ver es cuáles son los ejercicios que más nos gustan, porque les podemos incluir sin ningún tipo de problema, y a partir de ahí ver cómo podemos ir jugando con las distintas variantes. Si yo, por ejemplo, para trabajar la espalda me gusta un remo con barra, también unos jalones y un remo unilateral, pues con esto puedo ir jugando y no hace falta que haga 3 remos con barra, luego diferentes variantes de jalón, luego unas dominadas, luego por ejemplo otros 2 ejercicios en polea. Al final esto acumula un montón de trabajo. Es verdad que al principio puede parecer que, oye, cuanto más hagamos, pues más vamos a avanzar y más agujetas voy a tener, por lo tanto, mejor trabajo hecho. Pero no quiere decir nada de eso, sino que sencillamente lo que estamos haciendo es meter mucha fatiga al músculo y en los siguientes entrenamientos pues vamos a ver cómo eso nos lastra bastante. Así que, lo mejor de todo, la conclusión, ¿cómo podemos progresar bien? Pues sencillamente dejándonos la piel con el entrenamiento que tengamos. Evidentemente tiene que estar bien pautado y tenemos que tener cierta adherencia al plan. Habrá días en los cuales no tengamos muchas ganas de ir a entrenar porque o estamos cansados o bien porque sencillamente no nos apetece o porque toca un día de esos especialmente duros, como pueden ser el día de pierna. Esos días a veces como que cuesta un poco más arrancar, pero es verdad que cuando nos ponemos pues ya vamos con todo adelante. Entonces es importante tener cierta adherencia al plan y decir, bueno, pues estos ejercicios me gustan, estos quizás no tanto, aunque sé que me vienen bien, pero en su conjunto el plan te tiene que gustar, te tiene que, por así decirlo, llamar la atención. Si no te llama absolutamente nada la atención, si lo odias a muerte, si cada día que tienes que ir a entrenar es como una pesa que cae sobre ti, pues es bastante probable que con el paso del tiempo lo termines dejando. Así que bueno, hecha esta pequeña introducción de cómo podemos customizar de forma simple un entrenamiento,
Os voy a dar un ejemplo de cómo trabajo yo los hombros, principalmente los ejercicios y también el volumen de entrenamiento. Vais a ver que es muy sencillo y normalmente hay personas que para esto dedican un día específico. Yo, por ejemplo, no me es necesario porque considero que es un grupo muscular que le tengo más o menos desarrollado y que por lo tanto no me hace falta trabajarlo en un día separado. Así que lo que hago es lo siguiente. Yo, por ejemplo, cuando voy a trabajar empujes, el press de banca, el press con mancuernas, el press militar, las flexiones, también las distintas variantes de flexiones en anillas que me gustan un montón, que las estoy dando mucha caña a día de hoy. Bueno, pues una vez termino con mi entrenamiento de empujes, que suele ser no todo eso que acabo de comentar, sino suelen ser 3 ejercicios nada más, a partir de ahí meto alguna variante, sobre todo para el tríceps y también para la porción lateral del hombro. En este caso, siempre suelo optar por unas elevaciones laterales porque son efectivas y siempre me he encontrado muy cómodo trabajando con ellas. Así que normalmente el día de empujes meto unas 3 o 4 series de este ejercicio y ya está, nada más. Luego el día de tracciones, lo que suelo hacer es, además de trabajar la espalda, con un remo con barra, con unas dominadas, con un remo unilateral en sus diferentes variantes. A partir de ahí suelo meter alguna variante también para el bíceps y por supuesto para la porción posterior del deltoides. En este caso suelo meter unas elevaciones tipo pájaro o un ejercicio en polea como el face pull. Son 2 movimientos que me funcionan muy bien, con los cuales también me encuentro muy cómodo y que por lo tanto metiendo esas 3 o 4 series doy un trabajo bastante efectivo. También tengo que decir que, por ejemplo, con los empujes se trabaja el hombro, con las tracciones se trabaja el hombro, por lo tanto no hace falta meter un montón de series, un montón de volumen a este grupo muscular, a no ser que estemos haciendo un mesociclo en concreto en el cual queramos darle un poco más de trabajo porque es un músculo rezagado. Ahí sí. Pero en este caso, normalmente cuando vamos bien con él, simplemente haciendo ese volumen sería más que suficiente. Y luego ya, para terminar, el segundo día que hago empujes, suelo meter alguna variante diferente y en este caso, en lugar de empezar por unas flexiones lastradas en anillas, lo que suelo hacer es empezar por un press militar, normalmente a bajas repeticiones, en torno a 6 u 8, y de esta forma estoy metiendo una variante de empujes de forma vertical, no solamente de forma horizontal, y a partir de ahí, al final del entrenamiento, también sigo incluyendo alguna variante como las elevaciones laterales. Luego, posteriormente, en el día de tracciones, en el segundo día, pues también meto alguna variante para el deltoides posterior y con esto tendría trabajado de más y de sobra el hombro al completo. Es verdad que muchas personas dirán, bueno, pero no dedicas un día específico para esto, entonces se queda un poco a medias. Bueno, como digo, depende de cada persona, tenéis que valorar vuestro caso personal y a mí con esto me es más que suficiente. También me he encontrado muchas veces con la duda de, ¿y para la porción frontal del deltoides no metes nada de trabajo? Bueno, pues no meto nada de trabajo porque, como he dicho, con los empujes se trabaja bastante y es una zona que normalmente para la gran mayoría de personas no es necesario meterla más trabajo añadido. De hecho, con el press militar normal con barra o con mancuernas también se trabaja y con los diferentes empujes, flexiones o ejercicios de este tipo que podemos hacer, pues también. Así que normalmente suelo dar más prioridad a la cabeza media y a la cabeza posterior. Así que bueno, este es un ejemplo de cómo planteo yo un entrenamiento para los hombros. Lo más importante en lo que tenéis que fijaros es que os guste a vosotros. Si lo tenéis planteado de otra forma y os gusta, os apetece hacerlo así y os va bien, bueno, pues seguir con ella. No quiere decir que tengáis que cambiar nada. Pero lo más importante de todo al final, como digo, es generar cierta adherencia al plan y no pensar que por meter más ejercicios, más volumen, más series, vais a conseguir más resultados. Porque, como digo, a lo largo de los años he visto muchas personas que su entrenamiento de hombros es sencillamente un press con mancuernas y unas elevaciones laterales. Ya está. Otras personas que metían simplemente algún ejercicio accesorio al final, como lo hago yo, y con eso tenían unos hombros terribles. Digo hombros porque he puesto hoy ese ejemplo, pero lo podemos extrapolar a cualquier otro grupo muscular. Sería exactamente lo mismo. Así que bueno, valorarlo simplemente vosotros, tened esto como consideraciones, como consejos que podéis ir aplicando con el paso del tiempo. Y nada más. Espero que, como siempre, os haya resultado interesante o de ayuda este episodio en Cuaderno de Entrenamiento. Me encontráis para cualquier otra cosa en mi web, ivyamazares.com, y nos escuchamos ya de nuevo por aquí en 7 días. ¡Chao!